Shalom, shalom Israel, Casa Integral en las Naciones. Una vez más con ustedes, sus servidores Erika y Jorge Ruiz, acompañándoles en este tiempo hermoso de Parashá en familia, para la familia. Por favor, quédese aquí conectado y atento. Estamos en la semana número 10, por el tiempo número 5, la liyá número 5, con la Parashá Miketz. Al final. Vamos a ver al final qué el Señor tiene para nosotros en este día. Hemos venido viendo la vida de Joseph, agradables experiencias de vida que sin duda alguna nos dejan algo para meditar. Habiendo asumido ya con una realeza de servir en tierra ajena y con una profunda convicción de agradar al Eterno, Joseph se proyecta una vez más en su avance hacia el futuro. La voluntad celestial lo pasa, sin embargo, por varios episodios más de vida. Los sueños de Faraón, sus hermanos llegando a su estrado y cumpliendo esos sueños proféticos de su juventud que él narraba, la entereza de su carácter y un cúmulo de emociones que podrían cambiarlo todo. Pero Adonai tiene un plan perfecto en el cual Joseph encaja adecuadamente para bien de todos y de la vida en general de ese tiempo. Vamos a ver cuál es ese propósito de al final, mi kids. La parashá de esta semana se centra en los pasuk de Bereshit o Génesis capítulo 42, desde el versículo 19 hasta el capítulo 43, versículo número 15. Y nos vamos a centrar en Génesis capítulo 42, versículo 24. Habiendo ya entregado estas citas que seguramente usted tendrá a la mano con su Biblia, vamos a ir nuevamente a la pregunta: ¿para qué sirve el dominio propio? ¿Tenemos dominio propio? Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Aquí estamos, regresamos y permítenos comenzar en este tiempo haciendo la oración por la Kadosh Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Énfasis, decíamos, en Génesis capítulo 42, versículo 24, dice así: y se apartó Joseph de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón o Shimeón, y lo ató a la vista de sus hermanos. Estaba diciendo al inicio que había un cúmulo tal vez de emociones, una cantidad de emociones que podrían cambiarlo todo, y podrían cambiarlo todo para bien o para mal. Pero el Eterno en su plan perfecto, sin duda alguna, nos lleva en avance, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de un capítulo a otro en el triunfo y su victoria. Y este, sin duda alguna, va a ser un triunfo más en el que el Eterno usará la vida de Joseph para bien de todos los que en ese entonces estaban a su alrededor. Cuando Joseph habla con sus hermanos, usa un intérprete entre el egipcio y el hebreo. No puede de una arrancar a hablar hebreo porque se delataría demasiado pronto, ¿verdad que sí? Así es que este intérprete tiene que hacer uso de lo que es el plan en ese momento que el Eterno tiene por medio de los pensamientos sabios de Joseph. Esto nos muestra que las dos lenguas, pues sin duda alguna no tenían similaridad alguna, y que
debía llevarse a cabo un plan que tenía perfecto ya ahí el Eterno. Joseph tenía que dominar sus emociones y suprimir sus propios deseos para poder estar delante de sus hermanos y hablarles duramente, cosa que era bastante difícil, porque cuán difícil es hablarle duro a su propia sangre. Pero él tenía una ventaja y es que durante los 13 años en la escuela de sufrimiento, él había desarrollado una de las características más importantes de un sadik y es el dominio propio. El dominio propio es una de las características propias, innatas de nuestro Mesías Adonai. Así es que esa imagen en la que nos dice Bereshit hemos sido hechos, hemos sido realizados por el Padre, nos muestra precisamente algo de Joseph. Joseph estaba ahí en dominio de la situación, ¿sí? Después de la caída del hombre, hay una falta de dominio propio porque se pierden las cualidades primarias que había en el hombre en Edén. Así es que, digámoslo, durante las edades y los tiempos, lo que el Eterno había colocado en plenitud en la vida de los hombres ha ido en cierta forma perdiéndose. Pero para Él no hay nada imposible y por eso nos envía al Mesías Adonai para restaurar y volver a ser conforme a la imagen del Mesías a cada uno de nosotros sus hijos, ¿sí? Y precisamente en esta parte, pues el carácter, volver a tomar parte de lo que es el carácter y el dominio propio del hombre. Y eso es lo que hace Adonai cuando trabaja con nosotros y nos procesa. El dominio propio está dispuesto a suprimir las pasiones temporales para obtener un placer mayor a largo plazo. El dominio propio sabe decir no cuando el pecado le es presentado envuelto en un paquete hermoso a la vista. Eso es una verdad. El dominio propio, digamos que es la mejor barrera para no estar haciendo cosas en las que no tenemos permiso. ¿Sí? Es la mejor y más elegante de las huidas al pecado, ¿sí? El dominio propio no nos permite hacer cosas en las que no estamos autorizados, ya sea por edad, por límite, por peligros, porque no es el tiempo o porque no es el espacio para ello. El dominio propio sabe esperar, sabe ser fiel hasta llegar a metas difíciles y tal vez muy largas en proyección de cumplirse. Me hace pensar precisamente en Jacob, ¿sí? Que ya lo vimos en parachas anteriores, cuánto esperó por su premio final, ¿verdad que sí? Y al terminar esa primera etapa de 8 años le dijeron, no, todavía no, de 7 años. Tienes que trabajar Sí, otros tienes 7. que darte otro poquito. Entonces, el dominio propio no da rienda suelta a las emociones en el momento de mayor presión. Podríamos decir que el dominio propio nos hace trabajar debidamente en todos los espacios de vida, no solo en lo laboral, sino en lo espiritual. El dominio propio me hace contestar como el hombre espiritual y no como el hombre natural. Sí, porque cuánta falta a veces le hace a nosotros los hombres del Eterno contestar como de pronto el impulso quisiera hacerlo, pero de inmediato debemos recordar quién está en mí y quién está hablando a través de mí, y si contesto así, quién va a quedar bien, quién va a quedar mal. Así es que el dominio propio es precisamente la fuente y digamos la base fuerte, sólida para nosotros hacer lo adecuado. ¿Sí? El dominio propio sabe callar cuando tiene ganas de hablar, o sea, hacer lo contrario al impulso que nos llevan las cosas a hacer. El dominio propio nos lleva a la prudencia. Prudencia, esa es una palabra muy importante y hoy en día precisamente eso es lo que a veces escasea en medio de la sociedad, la prudencia, pero el dominio propio nos hace ser prudentes, diligentes y respetuosos. Amén. Así es. El dominio propio, cuando lo tenemos, evita que compremos a crédito. Evita también el dominio propio que malgastemos nuestro dinero en compras que realmente no son importantes, sino que alimentan nuestros placeres. Así es. El dominio propio nos hace tener una cabeza y una conciencia aplomada para hacer las cosas debidamente, para pensar muy bien cuál es el siguiente paso y no cometer
eh, actos impulsivos que más tarde diremos me apresuré. No era ese el momento. Sí. El dominio propio me lleva a tener dominio sobre mis acciones y mis quereres, mis gustos. Y ahí eso va mucho más allá. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Adecuada o inadecuadamente? ¿A qué le damos placer en la alimentación, en el sueño, en lo que vestimos, en lo que vemos, en lo que adquirimos para nosotros? Tantas cosas en las que sin duda alguna es importante que veamos cómo debe llevarse a cabo el buen uso de la voluntad propia, precisamente bajo el dominio propio. El dominio propio mira al invisible para saber qué debe hacer en cada momento en lugar de actuar precipitadamente. Debemos consultar no solo en sueño, sino en la mente propia, en el instante, en nuestro corazón al Eterno y decir, ayúdame Señor, ¿qué debo hacer en este momento? ¿Sí? ¿Qué nos narra ahí la escritura? Dice, Joseph se apartó de sus hermanos un momento para llorar, porque no podía dominar sus emociones ante ellos. Por eso es que se va de la presencia de ellos. Pero luego toma el control de su parte almática y regresa al escenario en vigencia de ese momento para hablar con ellos duramente, porque en esto había un plan divino, un plan del Eterno, y ese momento se estaba viviendo así porque el Eterno quería que sucediese así. Mira lo importante que nos estás diciendo. El alejarnos y el decir, no, yo tengo que pensar con cabeza fría e ir un momento y si es necesario llorar, como lo hizo Joseph, ir a llorar, pero pedirle dirección al Eterno para poder hacer siempre lo correcto delante de Adonai de acuerdo a su voluntad. Y eso es bien difícil a veces de aceptar. Así es, buscar la voluntad del Eterno es de las cosas que más debemos trabajar en nuestra vida de a diario, de a cada segundo. Recuerdo algunos pasajes donde el Eterno mostraba su voluntad de alguna forma, pero el hombre en su corazón, y en este momento hablo específicamente de quien era en ese entonces la persona que guiaba nuestra comunidad, en su corazón noble y de amor decía, no, es que no le hablé así porque es que no quería que se fuera a sentir mal o pensar que tal vez le hería. Y después veíamos que sí era plan y propósito del Eterno que en esa hora se hablara o se hiciera de alguna forma que no parecía a la mente inmediato obrar así. Pero mira que el Eterno tiene razón cuando nos guía en su voluntad, cuando nosotros permitimos que su voluntad sea desarrollada en nosotros, aún por encima de lo que pudiésemos creer no debería ocurrir en ese instante, pero cuando Él está mostrándonos, iluminándonos, revelándonos, nosotros debemos tomar en obediencia lo que Él nos guía a hacer. Y mira que si lo vemos desde el otro lado, a veces nosotros como seres humanos muchas veces necesitamos que nos confronten duramente. Si no es así, no vamos a avanzar. No habrá cambio. Eso es una verdad. Bueno, un abrazo a todos en las naciones. Esta palabra debe hablar a lo profundo de nuestro ser. Pidámosle a Adonai, a nuestro Padre Eterno, que nos ayude a profundizar nuestra relación personal cada día con Él, para que Él produzca el fruto del Rúa en cada uno de nosotros, para su gloria. Y pidámosle al Eterno que Él nos dé dominio propio. No olvides. Conéctate con Israel Casa Integral por medio de YouTube, activa la campanita, Radio Génesis 1.28, también Telegram y cada uno de los espacios que actualmente tenemos para acceder a cada elemento de Israel Casa Integral. No te pierdas la siguiente aliyá, número 6. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.